Vamos a ver. Hola, un saludo a todas las personas de Mente Disruptiva. Les damos la bienvenida a esta transmisión que es la número 37, en donde les invitamos a descubrir los beneficios físicos, mentales y emocionales de los masajes o del masaje antiestrés. Les recuerdo que mi nombre es Marisol y es un placer aprender junto a ustedes, ya sea que nos estén viendo ahorita en vivo o de manera asincrónica. Y bueno, en esta ocasión tengo el honor de cederle la palabra a Yasmín Cervantes, sobre todo para que les cuente un poco sobre ella y que también nos permita conocer a sus grandiosas invitadas del día de hoy. Yas, adelante. Hola, hola a todos, buenas noches. Pues me presento, mi nombre es Yasmín Cervantes Rodríguez, para los cuates Jazz, simplemente Jazz. Me dedico a dar servicio de terapias alternativas, entre ellas pues el masaje antiestrés, que es del tema del que vamos a hablar, masajes descontracturantes, relajantes, reductivos con maderoterapia, masaje metamórfico y auriculoterapia. Esas son las terapias que actualmente manejo. Y pues mi preparación, soy tutti frutti. Tengo una licenciatura en Administración de Empresas en Centro Universitario, auxiliar contable en el Instituto de Enseñanza Comercial, auxiliar en Psicología Educativa en GECATEC, certificación como instructora para dar cursos y certificación como conferencista. Y también pues tengo ya 7 años de experiencia como masajista y pues entre las personas que me han capacitado pues en la escuela de ASPI Pro, Girl Spa y la licenciada Linda Llerenas. Y pues gracias a estos 7 años puedo compartirles los beneficios del masaje, no solo a nivel físico, sino también mental y emocional. Y pues para iniciar, pues sí me gustaría compartirles cómo fue el inicio de por qué es que me dediqué después de los estudios que tengo que no se relacionan mucho, me fui por el área de los masajes, pues gracias al ejemplo de mi abuela. Ella era sobadora, y pues desde niña vi cómo pues mi abuela atendía a niños, y pues los ayudaba, ¿no?, a recuperarse en algunos problemas de salud. Entonces ella fue la primera persona que yo vi cómo ayudaba a las personas mediante sus manos. Y pues también pues porque estoy convencida de que el masaje no solo es corporal, pues es porque lo viví en carne propia, por experiencia propia. A mis 17 años tuve un choque de auto y a raíz de eso duré 15 años atendiéndome con diferentes terapeutas. También de ahí fue que, pues, atendida por diferentes personas que intentaban ayudarme, pues di con una recomendación. Ella, pues le agradezco hasta la fecha. Se llama Claudia Yetzali. Ella era una terapeuta masajista quien me ayudó no solamente en mi problema físico, sino también en mi problema emocional. Entonces, gracias a ella, fue que logré sanar, o sea, desde lo físico y también de lo emocional. Entonces, fue en ese momento cuando, pues, por experiencia propia, descubro el beneficio del masaje, comienzo a informarme sobre este oficio, a aprender, emigro a Colorado y pues ahí veo la necesidad de mis paisanos, ¿no?, de este servicio. Empecé atendiendo a familiares, amistades, amistades cercanas. Regreso a Juárez
y por medio de regreso a Juárez porque mi mamá presentaba problemas de salud y a los 3 meses decido pues intentar no poner en ella los conocimientos que he adquirido durante este tiempo y pues ella logra una mejoría, ¿no? En base a eso. Digo ella logra porque lo quiero enfatizar porque realmente son los pacientes o los clientes los que logran la mejoría. ¿Cómo? Pues en primera, pues ellos tienen que querer, ¿no? O sea, ellos tienen que dar ese primer paso de aceptar o querer tratarse o querer la ayuda. Yo siempre se los comento a mis clientes, para mí, yo soy un facilitador o un acompañante al proceso que ellos ya, al momento de querer, empiezan, ¿no? A o a empezar un proceso de sanación. El primer paso, pues, es querer. El segundo es confiar y creer que pueden hacerlo. Y, pues, el tercero, pues, hacerlo, ¿no? Yo me considero más que nada un facilitador para ellos. Y, pues, quiero empezar dando los beneficios y luego ya dar paso a las invitadas a que ellas de experiencia pues nos cuenten cuáles son los beneficios que ellas han experimentado entre esta lista que yo les voy a mencionar. En primera, en cuestión física, pues nos ayuda a reducir el dolor de espalda, cabeza, pies, brazos, manos. Reduce la presión sanguínea, mejora la circulación, favorece la eliminación de toxinas, disminuye tensión muscular, mejora la digestión. En cuestión emocional, tranquiliza, calma, disminuye el nivel de estrés, combate ansiedad y depresión, nivela el sistema nervioso, te renueva, fomenta la autoestima, desbloquea emociones y mejora el estado de ánimo. En cuestión mental, mejora la actividad mental, mejora la calidad del sueño, mejora la concentración y libera serotonina y dopamina. Estos son, pues, en reducidas cuentas, pues, los beneficios que yo he visto en este periodo que tengo dando los masajes, pero pues para que nuestras invitadas puedan contarnos en base a su experiencia qué es lo que han vivido, cuáles de estos síntomas, o a lo mejor ellas puedan agregar alguna otra que a mí se me esté pasando. Y pues sí quiero cederles la palabra a nuestras invitadas. Un volado, a ver quién habla primero. Oye, Yasmine, y mientras se animan las personas que ya han probado tus manos sanadoras, voces sanadoras y ahora manos sanadoras, ¿cada cuándo se recomienda este tipo de masaje antiestrés? Es dependiendo de cada persona. Puede ser el masaje cada semana, cada 3 semanas, cada 15 días, cada mes, cada 3 meses. Es dependiendo de las actividades de cada persona. No es lo mismo a lo mejor las actividades de un estudiante, por ejemplo, de un adolescente que únicamente se dedica a estudiar, y otra persona que estudia y trabaja, otra persona que tiene familia, estudia y trabaja, o alguna persona que hace un trabajo muy pesado, por ejemplo, y algunas personas que pues su trabajo es más tranquilo, dependiendo de la responsabilidad que tengan también en sus oficios, en sus trabajos. Entonces va a variar, es muy variable. Tengo clientes de todo,
o sea, que Ujú. agendan cada semana y otros que agendan cada 3 meses, dependiendo de la necesidad de su cuerpo. Lo que sí es que siempre les comento, escucha tu cuerpo, no lo dejes hasta el último, aprende a escucharlo y pues es lo que más recomiendo, pero el masaje, eh, en caso de que no sientas que tu nivel de estrés es muchísimo durante tu semana, una vez al mes estaría perfecto. O sea, siempre y Ok. cuando pues no tengas mucho estrés o no tengas mucha responsabilidad, pero es según como lo requiera tu cuerpo. Ah, okey, okey. Y, bueno, si todavía no se animan, yo tengo preguntas. Pero si se animan, adelante, ustedes denle. Bueno, hola, buenas noches a todas. Yo ya fui privilegiada por visitar la cabina de jazz, este, y fue una experiencia bastante agradable y sanadora. Mm, eh, Ahora mismo yo opino que la vida es muy, acelerada. Vamos muy deprisa, hay mucho trabajo, hay mucho estrés. A veces las condiciones no son las óptimas de vida, el traslado, a veces nos embotellamos, los humanos nos relacionamos y donde hay relaciones humanas a veces hay discrepancias y todo este cúmulo de cosas nos estresan y nos generan ansiedad. Y a mí me viene muy bien ir y darme una hora para mí, una sesión sanadora, porque no conozco mucho de masajes, pero yo opino que a veces hay experiencias que hacen que los músculos se contraigan y ahí andas con el músculo contraído, que son como, bueno, en mi cuerpo es en la espalda alta, son una especie de como bolitas. Entonces, acudir a una persona que te otorga esta terapia, pues es sumamente sanador. Eh, a mí, híjole, es una experiencia personal, pero cuando estoy en el masaje y tocan mi espalda, sí tengo como que memoria, ¿eh? Como que lo que me contrajo el músculo es el pensamiento que estoy soltando. Y a veces hasta hay emociones, como que el cuerpo tiene memoria y a veces hasta dan ganas de llorar un poquito o, o sueltas y más si va con aromaterapia. También por ahí alguna vez leí que es milenario, ¿no? Esto ya ya tiene siglos desde la China antigua, al igual que cuando te tocan los pies, ¿no? Que tenemos terminaciones nerviosas en los pies y en las manos. Entonces sí es bien importante acudir a estas alternativas cuando estamos padeciendo cualquier cosa, acudir y que estas alternativas medicinales coadyuven con la ciencia. Si estamos padeciendo algo, es importante también darle un poquito a lo que se conocería como medicina homeopática, la oportunidad para que nos apoyemos en esto, ¿no? Entonces, sí es importante tomártelo en serio. Si andas adolorido, que te causó esa molestia, en qué parte del cuerpo te causó la molestia, y acudir a un espacio, darte el espacio. Y en lo personal, cuando me toca acudir a sanar mi cuerpo, lo hago un día que yo ya no tengo actividad, que ya puedo ir a salir del masaje y luego irme a tomar un té calientito a la casa y estarme acostadita para que la sanación pues continúe y mi cuerpo pues repose ese momento de cura que he tenido la oportunidad. Es un privilegio realmente. Bueno, yo sí soy muy pro masaje y pues eso es lo que quería comentarles. Saludos.
Oye, qué bonito. Y yo con base al comentario de Miriam, de hecho, quería que nos, pues, que nos hablaran ya sobre esto, ¿no? Con qué tú recomiendas complementar, porque como ya lo hemos dicho, ¿no? No solo la terapia, no solo el medicamento psiquiátrico, no solo hacer ejercicio, no solo comer bien, o sea, como entes individuales, es como lo que te da pues, este logro de sanidad. ¿Y tú con qué nos recomiendas cómo complementarlo, estos mensajes o estas visitas quincenales o mensuales a este paso de autocuidado? Porque no sé, Pati, tú que me digas, si en el proceso terapéutico nosotros luego. ¿Hola? Ay, perdón, ya no sé si me escucharon. Sí me escucharon. Sí, yo creo que debe ser integral, ¿no? Debe ser integral este autocuidado que estabas hablando justamente. Y debe ser un complemento de la suma de varios factores. Yo sin duda creo que el cuerpo tiene memoria genética, tiene memoria emocional, y creo que hay ciertas partes de nuestro cuerpo donde se como que habitan las emociones, ¿no? Entonces, al momento de ser tocadas, ocurre un proceso de sanación y Jazz tiene magia en sus manos, yo se lo he dicho. Jazz tiene el don de curar por medio de sus manos. Y creo, yo fui primero por un masaje relajante y terminamos con un proceso terapéutico bellísimo y de verdad que fue muy sanador ese masaje que terminó en una meditación bellísima que Jazz pudo guiarme y me permití, porque creo que esos momentos son un autorregalo, son momentos en los que tú debes de tomar responsabilidad de tu propia autosanación y permitírtelo, ¿no? Finalmente es una decisión y es una responsabilidad. Cada quien decide si lo hace o no. Yo, como ya tengo tiempo trabajando con la sanación, pues yo le entré y dije, este es mi momento y de aquí me agarro. Y fue bellísimo, liberé muchísimo, lloré como no tienes una idea. Y ahorita estamos trabajando con masaje reductivo. Bueno, Jazz me está trabajando con masaje reductivo y también he visto los cambios inmediatos. Yo no soy la mujer más atlética del mundo, pero siempre he hecho ejercicio, entonces yo era como muy renuente a hacerme ese tipo de cosas. Yo decía, pues ejercicio y alimentación, o sea, no hay otra cosa. Pero la verdad es que ya no soy tan joven, entonces me permití ahora ayudarme de los masajes reductivos y son una maravilla. Estoy yo fascinada de verdad porque no sabía todos los beneficios que tiene un masaje reductivo. Entonces favorece mucho a mis órganos internos, a lo que tiene que ver todo con los procesos digestivos y estoy muy contenta, muy, muy contenta. Ay, muchas gracias. Considero que en este mundo tan acelerado como el tiempo. Ay, hay eco. Yo creo que es muy importante poder reconocer nuestra naturaleza como humanos. Necesitamos el toque. La piel tiene memoria, como dicen, y por ejemplo, yo que vivo sola, me refiero a sin pareja, ¿no? De repente digo, no manches, como que sí necesito ese abracito, ¿no? Y sí me cae bien cuando alguien llega y me abraza, cuando mis amigas se acercan y me dicen, ay, qué rico hueles, y se acercan y me abrazan. Entonces, no he tenido la bendición de experimentar un masaje tal cual, pero sí les quiero contar una oportunidad que viví hace unos años. Yo trabajaba de 8 hasta que saliera el último embarque.
así se los pongo. A veces el último embarque en la empresa donde estaba salía a las 9:30 de la noche, a veces a las 9:45, a veces yo tenía la suerte de salir a las 6, pero entras a las 8 y a ver a qué hora sales. Literalmente mi vida era cargar en una mano un celular, en la otra un radio, más los teléfonos de la oficina, más la corredera de vete al área de embarques y a ver cómo está el tráiler y chécate el amarre, y era una cosa, primero que nada, masculina totalmente desde mi punto de vista, no era algo que yo disfrutaba, porque era de jálale el amarre a ver si quedó bien y todo esto, pero a lo que voy es que yo sentía que vivía totalmente enfocada en resolver cosas, en córrele, ve, va, pa, y entonces para mí no me dejaba demostrar, no me dejaba disfrutarme a mí como yo soy. Yo soy más de esto, de ir a la tierra, de ir a relajarme un rincón y leer nada más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Aquí es muy importante darnos esa oportunidad, darnos ese respiro de este mundo tan acelerado y porque a veces tenemos trabajos que nos llevan a eso, que no hay de otra, pero tenemos que estar resolviendo y haciendo y sacando y bla, bla, bla. Entonces, en aquella fecha, yo como que no lo tenía concientizado esto que les estoy platicando, entonces pues, nunca se me ocurría como que ir y buscar una terapia, un masaje, algo así. Pero lo que sí me resultó muy sanador es yo misma darme masajes en aquellas fechas, porque de plano yo llegaba molida y drenada. Primero drenada de mi energía, la que me gusta, la mía, la intuitiva, la femenina, la donde soy para disfrutar. Como dijo Miriam, me gustó mucho eso que dice que ella continúa su sanación con un tecito y con calma en su casa. Y yo no tenía oportunidad de hacer eso a veces. Después empecé a dejar de dormir y pues ya el tecito era pero para dormir, porque de plano no podía ni dormir. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, yo creo que es importante dos cosas. Recordar que somos humanos y necesitamos una estimulación en nuestra piel, porque todos somos sensorial. Y la segunda, pues saber que merecemos darnos esa oportunidad de ir al principio. Cuando yo era niña, mi mamá, yo siempre fui como muy reumática, todo me dolían como reumas, hagan de cuenta, humedad, me dolía el cuerpo. Y mi mamá me daba mucho masaje de aceitito de almendras, porque no era así como que nada específico, pero mi mamá me curaba con eso. Bueno, y más el cabello, ¿no? Que porque lo tuviera limpio y lustroso y no sé qué. Pero todo eso yo lo recuerdo con mucho cariño porque era muy sanador precisamente. Y yo con mis hijos, hasta que se dejaron, ¿verdad? Obviamente crecen y ya no se dejan, pero hacía lo mismo, trataba de masajear y de estar. Entonces yo pienso que sí hay mucha energía sanadora en las manos y merecemos como mujeres darnos ese espacio. Bueno, también como caballeros, obviamente, pero no sé, yo siento que las mujeres y los hombres funcionamos distinto. Entonces, claro que también los hombres tienen otra manera y sí requieren relajarse y esto, pero hablando específicamente ahorita que somos todas mujeres, yo creo que estaría padre atrevernos a sentir que lo merecemos y darnos la oportunidad, porque yo me pongo en mi lista en primero que no me he dado la oportunidad, a veces, no sé, como que no lo ves como una inversión, sino como algo complicado de lograr, ¿no? En tu semana, en tu gasto, en todo eso. Pero al final, sí recuerdo mucho de esas cosas de infancia en donde yo me sentía curada, aunque mi cuerpo no respondía igual, pero las manos de mamá o las manos sanadoras siempre son una bendición. Y bueno, pues ya a veces los trabajos no los podemos controlar, se nos salen de las manos como en aquella fecha a mí, pero sí podemos hacer estas pequeñas cosas que nos, ¿cómo se llama? Que nos alivien, porque se empieza uno como a inflamar, ¿no? Con el estrés, no sé, ya tú nos dirás, porque yo cuando me estreso me siento que así como hasta más cachetitos, ¿saben cómo? Que me siento inflamada en general, y no sé si esto es cierto o nomás es mi percepción, pero pues, No, sí, de hecho sí suele mucho crear mucha inflamación también el estrés,
cuando más estresada estaba fue cuando yo inicié mi licenciatura y pues entre ser mamá, ama de casa, esposa y aparte trabajar, estudiar, entonces yo me sentí así que me empecé a inflamar. Y pues sí, el masaje pues sí te ayuda bastante. Erika, pues primeramente quiero agradecer a las palabras de Miriam y de Patricia. Yo estaba así como que, ay, así muy conmovida, por lo que estaban diciendo. Les agradezco mucho. En primera, pues su confianza por permitir que pues, mis manos pudieran tocar su cuerpo y pues es un privilegio para mí, la verdad, cada vez que una persona decide confiar en mí para poder intentar aportar, ¿no? Aportar en sus problemas físicos o emocionales. Y pues ahorita Erika estuvo tocando varios puntos. Uno de ellos, pues, es que pues ella sufrió de reumas en sus piernas de chiquita. Pues aquí tienes otra persona que pasó por lo mismo. De hecho, yo era una de las personas de niña muy enfermiza y y no entendía por qué. O sea, me decía mi mamá, ay, te hubiéramos puesto María Dolores, te hubiéramos puesto Jazmín Dolores, ¿no? Porque todo me dolía, o sea, sino la cabeza, las piernas, sino todo. O sea, era muy quejumbrosa, todo, siempre enfermiza. Y yo no entendía por qué, doy con todo esto de los masajes, terapias alternativas, conozco la biodescodificación y para mí fue un despertar, ¿no? Porque fue ahí donde empecé a autoconocerme y saber muchos porqués. Y pues muchos de nuestros problemas físicos tienen un trasfondo emocional y pues parte de lo que yo hago en el masaje es hacer un poquito consciente a las personas, no que yo les diga exactamente cuál es su problema de raíz en cuestión emocional, no, pero sí los ayudo a que hagan un poquito de conciencia de que tiene mucho que ver y lo que comentaba también Mari, ¿no? El combinar tu cuidado, el combinar, no solo depende de una hora de masaje tu sanación. Yo a muchos de mis clientes, si no es que a todos, los que no han iniciado un proceso terapéutico en cuestión psicológica, siempre es mi sugerencia, ¿no? Y más cuando traen mucho, o sea, que van súper cargados y me empiezan a contar a mí sus cosas. Y yo siempre les sugiero, haz una sesión de terapia, porque al menos a mí me ayudó bastante, o sea, porque aparte de que en estos 15 años yo estuve yendo a terapias para atender mi problema físico, iba a terapias para atender mi problema mental y emocional, entonces es una combinación, no podemos dejarle totalmente la responsabilidad a un terapeuta, sino combinar, ¿no? Combinar y buscar diferentes alternativas para pues llegar a eso, ¿no? A lograr realmente una sanación. Les comentaba que la biodescodificación para mí fue muy buena porque me ayudó muchísimo a pues ya no ser tan enfermiza, ¿no? Porque ahorita pues ya sé que todo tiene un trasfondo emocional, entonces ahora trato de irme primero a la cuestión emocional, ver qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy viviendo y pues me enfoco primero en eso antes de ir a empastillarme, a irme al doctor o buscar otras alternativas que la medicina, por ejemplo, pues también te afecta a algún otro órgano. Entonces, y pues muchas de las veces no tenemos ese recurso, ¿no? O sea, de ir corriendo al doctor. Entonces, pues siempre les digo, primero vean hacia adentro, busquen primero hacia adentro y vean cuál es el problema. Pero pues
ese era más que nada el objetivo de hacer esta plática. Uno de los objetivos pues es fomentar la salud física, pero pues mediante el masajito, ¿no? Mediante esta caricia, sino que también mental y emocional. Y pues Mari y Patti, que son psicólogas aquí, es bien importante que vayan de la mano estas terapias. Y pues como punto número 2, pues promover que más personas busquen este espacio y tiempo para darse este respiro y sanar a la misma vez. Ahorita también Erika mencionaba, yo soy soltera, a veces sí necesito esta caricia, esta atención, ¿no? Entonces, no solo física, no solo sentir que alguien te está apapachando, que alguien te está cuidando, que alguien te está dando esa atención, sino también que alguien te escuche. De hecho, en Colorado, el 90%, 80% de mis clientes eran hombres. Aquí en Juárez es todo lo contrario. Mis clientas son muchas mujeres, pero en Colorado me sorprendió muchísimo porque mujeres me contrataban para sus esposos y yo les decía, ¿y tú cuándo te vas a dar un masajito? No, es que yo no lo necesito, es que él trabaja mucho. Y yo, pero tú también trabajas, o sea, no porque estés en casa, también necesitas esa atención. Pero curiosamente, pues sí, no curiosamente, hay un porqué. El 90% de mis clientes eran hombres y esa era la razón. La mayoría de los hombres que están allá se van a trabajar, ¿no? Y se la pasan trabaja y trabaja, tienen 2 a 3, hasta 3 trabajos, entonces sus familias están en México o en otros lugares y no tienen esa persona que les dé esa atención, ese apapacho o simplemente que los escuchen, porque como se enfocan tanto en el trabajo, no tienen ni siquiera tiempo de socializar, de ir a algún lugar, entonces, pues para ellos hasta simplemente platicar, ¿no? Porque ellos me llegaban a decir, ya no es tanto mi molestia física, me decían, o sea, siento que ya no siento tantas molestias físicas, sino que te hablo porque disfruto mucho que vengas, porque a la misma vez platico y disfruto mucho el masaje, ¿no? Entonces, sí es bien importante eso, y pues no solo las personas solteras, ¿no? Sino pues en general, también los esposos se estresan demasiado, entonces, no se crean. Entonces, pues también necesitamos, en las personas que tenemos pareja, los hijos se estresan, muchísimo, más si son adolescentes, entonces también bienvenidas las que tienen adolescentes. De hecho, también doy masajes a niños y adolescentes, también es muy bonito ver que a los niños también les ha funcionado, ¿no? El masaje y hasta ellos mismos. Hay niños que se me hace sorprendente porque ya le piden a la mamá, ¿no? Oye, hazme cita con Yasmín, ya me hace falta mi masaje. Y es bonito porque empiezan a fomentar este autocuidado. Entonces, pues, por mi parte, no sé si quiera alguien más tomar la palabra. Oye, por ejemplo, ¿en qué se deben de fijar las personas como estos motivos de seguridad, ¿no? Decir, bueno, alguien va a tocar mi cuerpo, va a tocar el cuerpo de mi hijo, de mi esposa. ¿En qué tú recomiendas que las personas deben de fijarse antes de acudir a este tipo de masajes? Bueno, en Ciudad Juárez, quienes nos escuchen ahorita de manera sincrónica, obviamente pueden ir contigo, pero en otras partes, pues, del mundo, ¿qué tú recomiendas que la gente debe de poner especial atención? Siempre aclarar todas tus dudas antes de iniciar, de presentarte, porque pues no es cualquier cosa. De hecho, en uno de los cursos que yo tomé, me decía el maestro, te desvistes delante de otra persona te desvistes para 2 cosas, para bañarte y para tener sexo. Entonces, es bien importante que
tu terapeuta o la persona que te va a atender te inspire realmente confianza. Entonces, es importante que aclares todas tus dudas y que el terapeuta te especifique exactamente qué es lo que va a hacer, qué partes va a tocar, cómo tienes que ir preparado, en dónde te va a dar el masaje, o sea, porque pues, y más en Juárez, ¿no? O sea, es un riesgo, o sea, de hecho yo me expuse en muchas de las ocasiones por estar yendo a domicilios de hombres solteros que yo no conocía, ¿no? Pero sí es bien importante aclarar todos los puntos, o sea, porque como hombre hay veces que ellos piensan que es otro tipo de masaje, ¿no? Pasa, o sea que es con final feliz, no, lamento desilusionarte, pero no es con final feliz. Entonces, sí es bien importante que aclaremos todas nuestras dudas, principalmente antes de iniciar una sesión. Ok, muy bien. Y más o menos alrededor de cuánto anda un masaje. Y la pregunta no es como por morbo, sino es para que realmente sea una conciencia integral, ¿no? Vamos a dividirlo ahora sí que en 30 días para que la gente realmente vea que eso se lo gasta, pues no sé, más o menos en cuánto anda un masaje así completo, ya que te revive. Y Holanda, bueno, hay diferentes precios, o sea, y de hecho me acabo de publicar en uno de los grupos de mujeres y una chica quedó sorprendida con la promoción que estoy manejando hoy en agosto porque ya acaba de pagar 1,200 por un masaje de 1 hora, entonces sí le creo porque yo lo llegué a pagar, ¿no? O sea, en El Paso en eso andan $60 y en Colorado, por ejemplo, está en $120, de 90 a $120 un masaje. Yo por hacer promociones en diferentes grupos de mujeres, darme a conocer, promover mi trabajo, inspirar confianza en las mujeres, yo bajo mucho mis precios en promociones. O sea, obviamente hay tiempos en que la promoción se agota, pero en promociones sí, lo mínimo que yo he dado 1 hora de masaje son 350 pesos. Pero en la mayoría de los lugares que yo he investigado para yo poderme dar un masaje, lo menos que se maneja son 600 pesos por una sesión de masajes. Entonces, o sea, 12 pesos, ¿no? Vamos a suponer que tomen la promoción esta de agosto. 12 pesos diarios es lo que usted tardaría en recuperar su sesión. Y bueno, ustedes ya escucharon a las chicas que ya han probado con Jazz, ¿no? Y ahora el de 1,200, digo, son 40 pesos diarios que usted tendría que estarle echando ahí al cochinito para diariamente ir a su sesión. Entonces, como que no hay pretexto, ¿no? Ya si lo ponemos así tan desmenuzado, ¿o qué? ¿Cómo la ven? sí. De hecho, pues es lo que yo les menciono mucho, que hago esto más que nada por aquellas mujeres que nunca han iniciado o nunca se han volteado a ver, ¿no? O sea, lo hago más que nada pensando para esas mujeres que siempre ponemos el pretexto, ¿no? De no darnos prioridad porque tenemos que comprar esto, lo otro, no sé qué. Entonces, lo hago precisamente pensando en esas mujeres que nunca lo han hecho, o sea, que quieren consentirse y bueno, pues ahí está, o sea, te estoy echando la mano, estoy bajando mis precios y ellas que puedan adquirir un masaje a un costo accesible sin que sea una cantidad descabellada, ¿no? Para que la piensen menos. Entonces, ya una vez que inician, pues Pati no me dejará mentir, ya una vez que inician con un masaje, el cuerpo te pide más, como dicen las canciones, las canciones
como el general, el cuerpo te pide más, así es que es muy padre y es muy bonito también, o sea, es muy bonito. A mí me encanta conocer nuevas clientas, me encanta saber que mis clientas regresan, entonces me encanta mi trabajo. Y es algo que, pues, que se nota, ¿no? Que lo podemos ver aquí. Y no sé si las chicas quieran, hacer alguna aportación o tú misma, ya encaminándonos al cierre de esta transmisión. Yo les recomendaría que si lo hicieran, que se dieran ese autorregalito, de verdad es que es bien relajante, siempre estamos poniéndonos, o más bien poniéndonos en último lugar. Si somos madres, pues el esposo y los hijos, siempre estamos como al servicio, ¿no? De los demás. Y si estamos solteras, pues primero nuestros, como el trabajo, lo que está afuera. Pero hay que volver a nuestro centro, hay que volver a nosotras o a nosotros mismos, ¿no? Hay que ir siempre hacia el centro y hacia adentro. Y de verdad que los masajes son una cosa maravillosa. Fíjense que pensando en qué contar, en qué platicarles, me acordé que crecí masticando hierbabuena y tomando tecitos de estapiate y tecitos de menta, de la que había ahí en el patio, de la que crecía silvestre, de la manzanilla que había a la vuelta. Yo vivía en una colonia periférica donde había muchas flores blancas de manzanilla y luego por el otro lado puras amarillas de no sé qué, yo creo que esa no era té, pero al menos en mi observación he notado que a veces se pierde, ¿no? Se pierde la tierra, lo que tu mamá hacía. A veces era nada más cuestión de un tecito y de un tiempo para ti. Y con eso se aliviaban las cosas. A veces nos complicamos demasiado. Estamos tan estresadas y pensando que todo tiene que tener algo algo monetario, algo carísimo de París, y a veces no es tanto. Ahorita que estaban diciendo los precios, dije, caramba, media coca, ni así dejo de tomarme mi soda porque no me hace bien y guardo para mi masaje. Caramba, a lo mejor, aunque incluso que fuera de 1,200, con menos de lo que me gasto en 2 cocas en la semana, o sea, de esas 725, o sea, de 500, perdón, de 500, acabarlo. Entonces, yo creo que es muy importante atreverse. Fíjense que algo que te quería preguntar, Jess, ¿cómo le haces tú como persona que quiere experimentar un masaje? ¿Cómo le haces tú para romper esa barrera de, de que alguien más va a tocar mi cuerpo? Porque para mí esa siempre ha sido como una barrera, ¿no? Y luego la otra de ay, es que pues no sé, como que no le hago, como que me da vergüenza. ¿Saben cómo es eso? Porque nos criaron en este mundo tan competitivo de mujeres en el que es muy importante, ¿no? Esa parte. Hoy estaba sentada en una sillita trabajando y pasó alguien y me dice, vengo a ver tu outfit. Y yo, ¿qué? Entonces se me hizo raro, pero me dijo, es que quiero ver qué día te gano. Y me quedé, wow, qué fuerte, porque no es necesario competir a ver quién trae más bonita ropa o quién se le ve mejor, no es necesario, o sea, es muy lindo cuando alguien te dice, ay, qué padre se te ve, pero sin esta necesidad de competir. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque luego vemos personas que lamentablemente tenemos la sensación de que no podemos presentarnos ante nadie más porque qué vergüenza, porque qué van a decir. Cuando hemos ido a hospitales, pues decimos, ¿ya qué? Pues ya estoy tan anestesiada, ya ni cuenta me daré, ¿verdad? Al cabo no lo vuelvo a ver. Pero, ¿qué haces tú desde acá afuera para llegar con un masajista y decirle, mejor dicho, con un terapeuta, así como tú, Jazz, porque no, yo pienso que es diferente. La terapia pienso que es mucho, mucho más completa, más integral lo que estabas platicando. Entonces, ¿qué haces tú desde acá afuera para romper esa barrera? Porque yo creo que esa es una barrera que a veces, más que el dinero, te puede limitar.
porque a veces ni en tu propia casa te atreves a mirarte al espejo porque te recriminas. Entonces mejor dices, no, ¿para qué? Porque me va a regañar, ¿no? Y vas a terapia y te dicen, mira, y haces el plan y dices, no, sí, ya todo vuelve a empezar. Ahora sí, amor propio, ahora sí. De hecho, hace una hora que estaba en un evento escuchando poemas, había uno que me llamó mucho la atención, que hablaba de esto, dice, es que es un ciclo donde me empiezo a amar y me quiero conocer y empieza el amor propio y ya la armé y quiero hacer ejercicio y quiero cuidarme y tomo agüita y luego ya no, porque ya no puedo, porque me enfrento a estas barreras que ya no hay cómo cruzar. Entonces, ¿tú qué nos aconsejarías? Porque yo sé que a lo mejor ya llegando ahí tú tienes la facilidad de generar esa confianza, pero ¿qué nos aconsejarías a los que tenemos esta sensación? De hecho, tu pregunta también me gusta mucho, y ese es un tema que no es la primera vez que lo mencionan personas, como tú ahorita lo decías, es que me da pena, y tuve dos clientes, los más recientes, uno de ellos era un compañero de trabajo y me decía, es que ya sabes que cada vez que me dices que tú puedas ayudarme con mi problema de espalda, híjole, sí quiero ir, pero me da tanta pena. Y luego me decía, es que mi sobrepeso, es que yo estoy muy gordito y me da mucha pena. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a pensar? Y yo soy como que aviento las cosas así, sin pensarlas y las aviento sin pensar en, van a decir, ¿y esta loca qué respuesta es esa? Pero yo le dije, es que yo no veo cuerpos, yo veo almas. Entonces, yo no voy a estar cuestionando tu cuerpo, ni viendo si eres perfecto o no, ni te voy a estar tocando o sea, criticándote, para nada. O sea, para mí es un privilegio, en primero, que tú te decidas a abrirme esa confianza, ¿no? Y ya estando ahí, créeme que se te va a olvidar. O sea, además, esa es otra cosa. Y les menciono mucho, yo no te voy a ver. O sea, yo voy a descubrir las partes que yo voy a trabajar, pero yo te dejo para que tú te prepares, para que tú te acuestes, te cobijes y yo únicamente voy a ir destapando las zonas que yo voy a trabajar. Y yo no voy a ver, ay, el cuerpo imperfecto de tal persona. No, o sea, yo voy a destapar y yo voy a ver una espalda. O sea, es lo que voy a ver para poder trabajar. Pero yo no estoy relacionando la espalda de Erika, la espalda de Heidi, la espalda de Mari. Ay, no, es que tiene esto, ay, no, es que tiene el otro. No, créeme que no. O sea, y también una maestra que tuve fue lo primero que me mencionó. Porque ya le habían recomendado el masaje de mucho antes y me decía, híjole, es que no me animaba a hablarte porque sabes que tengo sobrepeso y me da pena, nunca me he dado un masaje por eso. Y lo que le dije, mira, yo atiendo de todas las tallas, ¿eh? O sea, no te preocupes, le digo, por eso, y créeme que yo no en ningún momento critico los cuerpos de las personas. Al contrario, para mí sería un privilegio tenerte en mi cabina. Entonces, ya para ellos, al momento de yo decirles, o sea, es que el privilegio es para mí tenerte en mi cabina, que me des la confianza para atenderte. Les abre un poquito el panorama de con quién están tratando, o sea, de que no es una persona que los va a juzgar ni los va a criticar. Entonces si me dejas sí. añadir, yo creo que estaría excepcional que también observáramos eso. Ahorita que preguntó Mari qué hay que observar, yo creo que es importante platicar un ratito con la persona para ver que puedas observar esas cosas. Porque muchas veces ni siquiera es el sobrepeso, ¿eh? Hay gente que está tramada que porque tiene una pequeña estría acá o porque le salió aquí no sé, muchas cosas, o porque tienen cicatrices y bueno. Los pies, Pero a lo dicen mejor de los platicando. pies,
Oh, También los me pies es dicen, cierto. Sí, no, los es que mis vamos a pies y me da vergüenza y una señora me dice, ay, disculpa, me los traigo muy resecos, no se preocupe, ahorita con aceitito se le van a componer, ¿verdad? Y ya, o sea, pero sí es importante, o sea, poder entablar una conversación primero con la persona y eso también te va a ayudar un poquito a ya ir más confiado, a abrirte más a la experiencia y a no ir tan asustado o con la expectativa de qué es lo que me va a hacer. Oigan, y tenemos aquí una invitada que ella sabe que más vale tarde que nunca, pero siempre es bien bonito que le decimos, tú conéctate, no importa que no haya salido de clases y que no se agüite y sí se conecta, y sobre todo porque sus aportaciones siempre son bien padres desde el área médica y desde el área personal. Y pues, Heidi, ¿tú qué mitos? Yo últimamente traigo esta onda de los mitos y creo que esto que mencionaba Erika también era algo que yo no supe cómo formularlo rápidamente, pero era eso, o sea, porque ustedes creen que hay personas que todavía no acuden o acudimos a un tipo de masaje como aún sabiendo todos los beneficios comprobables, como decía ahorita Miriam, no nada más, holísticamente, sino científicamente. Y, pues, no sé tú, Heidi, ¿a ti qué onda? Como que, ¿qué te detuvo, qué te alentó a asistir a un masaje con jazz? Pues, ok, voy a hablar desde mi punto de vista personal, que veréis que yo tengo un punto de vista compartido en este debate, ¿no? Porque pues obviamente como estoy estudiando medicina, no es que los médicos vean mal un masaje relajante, sino que para ellos es muy difícil porque los masajes, ¿cómo les explico? Sí, pues para ellos tú tienes que ir a hacerte una radiografía, hacerte estudios, ver que todo está bien y después ir con un nuevo ortopedista, ¿no? O sea, eso es lo esta, o al menos de que sean fisioterapeutas. Y aún así, pues los critican un chorro, ¿no? Los médicos cuando alguien se atreve a ir a un fisioterapeuta sin antes consultar a un médico. A mí en lo personal, o sea, te digo, es mi está dividida, porque sí les doy un poquito de razón en ese lado, pero también pues a mí sí me han ayudado en el tema relajante, ¿no? Cuando Jazmín me da un masaje relajante, pues sí me ayudan a desestresarme un poquito, a meter mi lloradita, sacar las emociones que traigo ahí atoradas, porque al fin y al cabo viene siendo algo relajante para el cuerpo. Y me gusta que Haz tiene como que esta como conciencia, no sé, siento, ¿no? Porque, por ejemplo, Haz la vez pasada me decía que ella, por ejemplo, no tronaba huesos porque podía haber algún problema que se podría agraviar con un masaje así de fuerte o de duro. Pero no sé, ahorita sí vengo medio despierta, pero tengo desde las 5 de la mañana en friega, entonces me perdí mucho, no sé bien en qué estaban. O sea, ahorita lo que mencionaste, Marisol, para mí es esta división. Yo sí regaño mucho cuando están lastimados y van con un fisioterapeuta antes de ir con un médico, sí es algo que lo recalco mucho, porque casi siempre terminan lastimados después, ¿no? Al menos de que sea un relajante y que pues solamente vayas a eso, a relajarte, creo que es algo muy distinto, no sé. Perdón, es que vengo medio dormida. Disculpen. Sí, de hecho ese punto que menciona Heidi sí es importante. Inclusive a personas que han acudido conmigo que traen problemas muy serios, que una rodilla, que un tobillo, que un brazo dislocado, cosas así, ¿no? Yo sí les aclaro mucho, o sea, yo no trabajo huesos, o sea, yo no acomodo huesos, yo no soy quiropráctico, soy masajista y siempre les hago mención. Cuando traen algún problema muy más grave, o sea, que yo desde un inicio yo les puedo decir, yo no te puedo atender, necesitas sacarte radiografías, necesitas ir a tu médico, o siempre les menciono en la valoración o a que acudan conmigo cuál es su problema, o sea, por qué decidieron buscarme. Entonces, muchas de las veces ha habido personas que sí les digo, sabes que yo no puedo ayudarte, pero te puedo canalizar con tal persona que esa persona sí te pueda ayudar, ¿no? Y
ahorita que mencionaba Heidi eso de los doctores, inclusive tengo doctores, una doctora del IMSS, la cual pues quiero mucho, Vero y Claudia, ellas son trabajadoras del IMSS y ellas me han recomendado con muchos doctores, muchas doctoras, entonces ellas han experimentado por medio del masaje pues el beneficio, ¿no? De hecho, una de ellas acaba de ser operada y después de su operación trajo algunos problemas, algunos síntomas y me buscaba, ¿no? Oye, ya necesito un masaje porque me siento así y así, mira, traigo estos síntomas, ¿crees que me puedas ayudar? Entonces, para mí, honestamente, es un privilegio que mismos doctores, o sea, que preparadísimos con experiencia de más de 30 años, acudan a mi servicio. Entonces, creo yo que hay veces que nos cerramos a la posibilidad de buscar otras alternativas y en ocasiones nos enfrascamos mucho en la ciencia y en todas las explicaciones o encontrar respuestas, pero creo yo que cuando vives la experiencia y sientes los beneficios en base a lo personal, pues ya es cuando puedes tomar una decisión y dar un criterio o decir no funciona o sí funciona, ¿no? Porque es muy fácil decir como médico, esto no te funciona cuando ni siquiera lo has experimentado o no te has permitido, ¿no? Dar ese paso de permitirte o de abrirte, de no ser a lo mejor tan cuadrado de que nada más hay una sola opción. Y pues, bueno, en mi caso, pues ya lo experimenté con clientes médicos, entonces es satisfactorio para mí el poder ayudar a personas tan preparadas con tanta experiencia. Oye, Jessy, bueno, ya casi para el cierre, nos hablabas ahorita como de unas promos. ¿Qué viene? ¿Vas a dar tu curso? ¿Tú puedes enseñar a otras personas? ¿O por el momento estás ampliando? Ya sabemos que luego hay como estos masajes reductivos que también dijo Patty, pero también que hay musicoterapia, aromaterapia, maderoterapia. ¿Qué viene para Dalai, que es la empresa de jazz? Y aquí entre paréntesis, al inicio, Heidi y bueno, Erika sí lo escuchó, ¿no? La presentación de jazz era como, bueno, yo estudié administración y estudié, o sea, cosas que tienen que ver con su empresa y luego dice, no sé por qué terminé dando masajes, ¿no? Pero si lo vemos ya al final, pues es algo completamente integral, o sea, tiene las herramientas para manejar su empresa perfectamente, entonces todo tiene que ver. Pero, ¿qué viene para Dalai en estos próximos días o meses, Jazz? ¿Qué nos ofreces? Véndenos la idea. Bueno, pues ahora en agosto estoy manejando una promoción de 350 pesos por un masaje, en donde incluye el masaje antiestrés, incluye 10 minutos de maderoterapia para precalentar el músculo, 30 minutos de descontracturante, donde se trabaja todo lo que viene siendo pues las contracturas, los músculos, nervios, tendones. Y también al final pues se da un masajito de 10 minutos de relajante para evitar que el masaje pues sea muy doloroso y pues aparte pues te vas bien relajadita nada más para directo a camita, ¿no? Como dice Miriam, un tecito y a dormir. Y esa es la promoción que estoy manejando todo este mes de agosto. Cada mes cambio las promociones. Okay. Y como lo mencioné en un inicio, me acabo de certificar para dar cursos de masajes y inicio con eso, estoy iniciando con eso. Voy a empezar a dar cursos de manera presencial y de 1 a 1. No voy a manejar grupal. Prefiero hacerlo de esa manera, creo que es mejor
para la persona y para mí también. Siento que le doy más atención cuando es uno a uno. Y de hecho ya tengo mi primera alumna. Estoy por iniciar los primeros cursos. Y aparte, me acabo de certificar también como conferencista y pues uno de mis sueños es poder dar temas relacionados en cuestión emocional y psicológica también, con ayuda, claro, de profesionales, pero me gustaría poder ayudar a personas con conferencias. Uno de los temas que más traigo en mi mente y desde hace tiempo es cómo o qué emociones son las que están relacionadas en cuestión del sobrepeso. En lo personal, pues tengo mucha familia con sobrepeso. Una de ellas, pues es mi hermana, la cual amo, adoro, quiero mucho, pero sé que dentro de todo esto, pues hay un trasfondo emocional, el cual pues me gustaría ayudar. De hecho, a mis clientes que tengo de masajes reductivos, también les hago mención, ¿no? O sea, está perfecto. Yo puedo ser una facilitadora para ti de tratar de apoyarte en este proceso y tratar de ayudarte en cuestión física, pero necesitas ir más allá, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te está ocasionando el sobrepeso? Les pregunto si tienen alguna terapia psicológica, si lo han hecho. Entonces, para mí es bien importante que no solo las personas se limiten al masaje en sí, ni siquiera el reductivo ni el antiestrés, ¿no? Yo voy de la mano de profesionales en cuestión emocional y psicológica, y pues siempre les hago hincapié en eso, ¿no? Y pues las conferencias que me gustaría dar, pues es en base a eso, ¿no? Me preparé pensando en un sueño, que es poder ayudar a mujeres a ir al fondo, ir adentro, ir hacia adentro. Entonces, estas son las dos cosas que vienen a futuro, pues seguir con los cursos y conferencias. Y pues ya para cerrar, pues mis contactos, pues es la página que es relativamente nueva, que es Dalai, así la pueden encontrar. El grupo de chicas en el cual la mayoría, bueno, todas las que estamos presentes o las que participaron hace un momento, pues somos integrantes de Solamente Tú. Entonces también estoy muy contenta por el grupo y la reacción de las personas. Y estoy en Clínica Libel, dentro de Plaza Las Américas. Ahí es donde tengo mi cabina para dar las sesiones de masajes. En Salón Flutur, que es un salón de Ivette Velázquez. El número para contactar es 656-127-1697, que es en el salón, para dar masajes en el salón. Y mi WhatsApp, me pueden enviar, siempre les menciono que me envíen mensajito, porque no siempre puedo contestar por las sesiones. Entonces mi WhatsApp es 656-129-5171 para agendar citas. Ok, pues ahí lo tienen. Ya está completamente certificada por si usted quiere aprender sobre este tipo de masajes integrales que ella maneja y sobre todo que está dispuesta a compartirlo. Y pues estas promociones que no manchen, o sea, 12 pesos diarios, echarlos ahí en un frasquito, le completan esos 350 pesos que se va a gastar en ese masaje. Pues muchas gracias por su tiempo, a nuestras queridas invitadas del día de hoy, por esta información y por estos testimonios de las manos sanadoras de Jazz y por compartir toda la información valiosa que tuvieron para usted. Deseamos que se encuentren muy bien y recuerden que en la siguiente transmisión, Verónica Morales, sobreviviente de cáncer de seno, nos compartirá el tema cáncer. Ya tengo mi diagnóstico, ¿y ahora qué?
Es una información que debe llegar a la persona apropiada en el momento apropiado, así que ya sabe, el siguiente jueves la tendremos aquí para que ustedes aclaren todas las dudas si es que ya tienen un diagnóstico de cáncer. Aquí les esperamos, fue un gusto y nos vemos en la próxima transmisión. Bye bye. Bye, chicas, gracias.